Entre los años de 1871 y 1872, en Charlestown, Massachusetts, varios brutales ataques a niños fueron reportados. En los informes de dichos reportes era evidente un modus operandi similar. Las víctimas eran llevadas individualmente a áreas remotas y eran atacadas con una violencia desmedida. Las víctimas informaban sobre que el perpetrador era otro niño. Lamentablemente nadie fue arrestado. Estos ataques tenían como marca principal la extrema brutalidad aplicada por el agresor. Los suplicios que ejercía iban desde golpes con el puño, azotes con cinturón, y al menos en 2 de los ataques, se pudo constar que el agresor atacó con una navaja, incluso un intento de castración, lo que ocasionó que algunas de las víctimas quedaran con cicatrices físicas permanentes. La crueldad de estos actos le hicieron ganar al agresor distintos motes. Era llamado el sádico bribón, el diablo rojo, el chico torturador. Es fácil relacionar la imagen de un infante con la inocencia y la bondad, como si la infancia estuviera cubierta con un velo que los mantiene lejos de la maldad, que los protege de pensamientos e instintos viles y egoístas más propio de personas adultas. ¿Es la condición de infante una garantía de bondad e inocencia? ¿Qué lleva a un niño a tener pensamientos y llevar a cabo acciones de odio y violencia hacia sus semejantes? ¿Qué sucesos y circunstancias hicieron que un niño sea la persona más joven de la historia de Massachusetts condenada por asesinato en primer grado? Les damos la bienvenida a este canal, donde se abordarán casos de crimen y misterio. Agradeceríamos tu apoyo dando like al video, suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones y comentando el video. Sin más preámbulos les presentamos el caso de Jesse Pomeroy. Jesse Jardine Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en Charlestown, Massachusetts. Hijo de Thomas Pomeroy y de Ruth Snowman. Jesse fue el segundo de 2 hijos. Su hermano, 2 años mayor, era Charles Jefferson Pomeroy. El padre de Jesse nació en 1835, falleciendo en 1898. Thomas Pomeroy fue un veterano de la Guerra Civil estadounidense. Según los rumores entre los vecinos de aquella época, se decía que Thomas era un alcohólico que golpeaba a sus hijos en una cabaña, donde los desnudaba y los agredía hasta calmarse. Esta situación provocó que Jesse Pomeroy sintiera, poco a poco, placer con el dolor. En cuanto a la apariencia de Jesse, era de un cuerpo demasiado grande en relación con su edad, sumándole rasgos faciales peculiares, sobre todo su ojo derecho que carecía de pupila y el iris. Era tan claro que se confundía con la esclerótica. En cuanto a la personalidad de Jesse, él era muy solitario y solía ser víctima de abusos por parte de otros niños, situación que llevó a Jesse a convertirse en victimario de seres indefensos. Jesse comenzó a matar a los canarios de su madre y llegó a torturar mascotas de sus vecinos. Entre el año de 1871 y 1872, cuando Jesse tenía entre 12 y 13 años, varios niños denunciaron ser llevados bajo engaños a zonas alejadas y ser agredidos por un muchacho más grande que ellos. Sus primeras víctimas. William Payne, de 4 años, fue hallado en diciembre de 1871 en una pequeña cabaña abandonada colgando de las manos. Estaba atado con una soga suspendida del techo del lugar, tenía laceraciones en la espalda. Desafortunadamente William no pudo aportar señas de su agresor. Febrero de 1872, Jesse Pomeroy ató y torturó a un pequeño de 7 años llamado Tracy Hayden. El chico terminó con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el cuerpo lleno de heridas. La policía solo pudo agregar que el atacante era un chico de cabello castaño. Apenas 2 meses habían transcurrido, cuando en abril del mismo año, el chico torturador atacó a Robert Moule de 8 años, lo engañó con promesas de llevarlo a un circo. Una vez alejados de todos, Jesse desnudó a Robert y mientras lo azotaba le obligó a maldecir. El pequeño Robert relató a la policía que mientras era golpeado, el agresor se masturbaba. En este punto la población estaba presionando a los investigadores. La gente quería ver al sádico bribón ante la justicia y así recuperar la tranquilidad. La policía optó por interrogar a todos los adolescentes de cabellos castaños de la zona, pero por alguna razón inexplicable decidieron centrarse en jóvenes castaños con barba. Jesse Pomeroy escapaba así de las pesquisas de la policía, ya que Jesse era lampiño.
Pasaron los meses y Jesse se mantuvo tranquilo hasta el mes de julio del mismo año, 1872. Esta vez Jesse atacó a un niño de quien no se tiene su nombre. El método era el mismo, alejarlo de la gente a base de mentiras, llevarlos muy dentro del bosque y torturar a su víctima. La gente exigía que la policía agotara cualquier recurso para detener los ataques. Fue así que la autoridad ofreció una recompensa de $500 a quien ayudara en su captura. Los vecinos murmuraban, sospechaban de otros vecinos, algunos empezaron a unirse en contra de otros, pero en la casa de Jesse, su madre tenía grandes sospechas de que ese chico torturador era su hijo Jesse. Sin llamar la atención, Ruth hizo las maletas, tomó a sus hijos y se mudaron al sur de Boston. Fue en 1872 que Ruth y sus hijos se mudaron, pero esto no detuvo los impulsos sádicos y violentos de Jesse. George Pratt era el nombre de su siguiente víctima. Jesse ató y desnudó al indefenso George Pratt para luego golpearlo con un cinturón. Aquí el joven Jesse subió considerablemente el nivel de sus agresiones. Ahora agregó más violencia al morder la mejilla y arañar profundamente en la piel de su víctima, pero eso no fue todo, pues además, le enterró varias veces una larga aguja en diversas partes del cuerpo e intentó clavársela en un ojo, pero el pequeño George logró acurrucarse en posición fetal evitando que Jesse cumpliera su objetivo. Iracundo por la acción del pequeño, el sádico bribón le mordió con fuerza una nalga antes de escapar. La población de Boston no tenía ni idea del monstruo que habitaba entre ellos y que entre sus posibles víctimas se encontraban ni más ni menos que sus pequeños hijos. La población de Boston sería testigo de la etapa más violenta de Jesse Pomeroy, pues el suplicio al que fue sometido George Pratt quedaría opacado por el que pasó a ser su siguiente víctima. Harry Austin, un niño de 6 años. Al pobre Harry, a quien además de propinarle una tremenda paliza lo apuñaló con su navaja de bolsillo en brazos y hombros. Jesse estaba fuera de sí, era tan reconfortante para él la violencia y la tortura que incluso al pequeño Harry iba a rebanarle el pene. Afortunadamente Jesse fue interrumpido por unas personas que se acercaban al lugar, lo que obligó al chico torturador a emprender la huida. Pocos días después, atacó a otro niño del cual no se precisa su edad, Joseph Kennedy, a quien le provocó un profundo corte en la cara con su navaja y luego lo llevó a la orilla del mar para echarle agua salada en las heridas. Quizá en este punto, con una mueca de incredulidad se cuestionen, ¿cómo era posible que Jesse Pomeroy pudiera acercarse, convencer y llevarse a niños tan pequeños? ¿Qué hacían niños de 4, 5 o 6 años, fuera de sus hogares sin la supervisión de sus padres? Los tiempos de Jesse eran otros, la sociedad era más relajada en esta cuestión, era común que en familias conflictivas, en donde los abusos eran constantes y ocasionaban que los hijos optaran por estar más tiempo en las calles. Pero retomemos la lista de víctimas de Jesse Pomeroy. Tras lo sucedido con Joseph Kennedy, después fue el turno de Robert Gould, de 5 años, quien fue engañado cerca de una estación de tren, ya que Pomeroy le ofreció ir a ver soldados. Cuando amenazaba al niño con la punta de su navaja en el cuello, el Diablo Rojo se dio cuenta de que era observado por unos ferrocarrileros y tuvo que huir. Fue el pequeño Gould quien aportó pistas más concretas y vitales, además de la constante característica de que el atacante era un joven adolescente de cabellos castaños. Gould comentó a los oficiales que su atacante tenía un ojo totalmente blanco. Fue así que en septiembre de 1872, la policía visitó la escuela de Pomeroy, pero él no asistió ese día. Fue hasta la tarde del mismo día que el adolescente buscado pasó cerca de la comisaría y allí fue identificado por Kennedy, quien declaraba en la seccional, por lo que fue arrestado. Su caso fue visto ante un juez del Tribunal de Menores. Pomeroy fue declarado culpable y sentenciado a la Escuela Reformatoria Estatal para Niños en Westborough, Massachusetts, por su minoría, es decir, hasta que cumpliera 18 años. Ruth, la madre del joven delincuente, inició una campaña para aclamar su inocencia y fue así que en febrero de 1874, con 14 años, salió en libertad condicional. Esto hizo que Jesse Pomeroy sintiera que se había salido con la suya, pues el breve tiempo en el reformatorio de ningún modo compensó sus acciones. Una de las condiciones de su libertad condicional fue que tanto su hermano como su madre debían comprometerse a tenerlo vigilado en todo momento. Pero su madre Ruth,
tenía su tienda de confección propia, y su hermano Charles vendía periódicos, lo cual hacía imposible llevar la vigilancia exigida por la autoridad. Solo era cuestión de tiempo para que el sádico bribón atacara nuevamente. Hasta este punto los ataques de Jesse quedaron en tortura y agresiones. El mal actuar de las autoridades aceleró el proceso en Jesse para pasar de ser un agresor a ser un asesino. ¿Fue acaso que las nulas consecuencias de sus acciones lo que motivó al pequeño Jesse para dar ese paso? ¿Fue la falta de compromiso de su familia ante la responsabilidad de vigilarlo la que ocasionó futuras tragedias? Si estás disfrutando este video, me ayudaría mucho que le des like y lo compartas con tus amigos. No olvides suscribirte al canal para ver futuras entregas, te lo agradeceríamos muchísimo. Sin más interrupción, continuemos con el siniestro caso de Jesse Pomeroy, el chico torturador. Con intención de mantenerlo ocupado, la madre de Jesse le dio empleo. Jesse comenzó a atender la tienda mientras la madre se ocupaba de su larga lista de labores. Fue así que el 18 de marzo de 1874, Katie Keren, una niña de 10 años, llegó a la tienda para preguntar por un cuaderno de notas. Jesse Pomeroy le dijo que quedaba uno, pero que había que buscarlo en el sótano. La pequeña Katie Keren, confiada, lo acompañó. Una vez en el sótano, Pomeroy la degolló brutalmente con su navaja de bolsillo, luego se lavó la sangre y regresó al mostrador a seguir trabajando como si nada hubiera ocurrido. El cadáver permaneció donde lo había dejado sin que nadie notara nada extraño. Transcurridas alrededor de 1 hora y media, la madre de Katie Keren comenzó a buscarla. Desafortunadamente apareció un testigo que aseguró haber visto cómo Katie había sido introducida en un vagón de tren. La madre acudió a la comisaría denunciando que su hija había sido subida a un tren, por lo cual la policía determinó que se trataba de un secuestro, dejando a Jesse fuera del radar de la investigación de los agentes, y con el paso del tiempo el caso de la desaparición de Katie Keren quedó congelado. Cuando al fin el cuerpo de Katie fue descubierto, su avanzado estado de descomposición hizo muy difícil conocer los daños que pudiera haber recibido. Antes o después de la muerte. Después de lo sucedido con la inocente Katie, Pomeroy atacó a otro chico, llamado Harry Phil, pero fue salvado porque otro menor lo vio caminando junto a Pomeroy, haciendo que Jesse detuviera su ataque. El segundo chico asesinado fue Horace Millen, de 4 años, a quien llevó a una pastelería a comprar una empanadilla que se fueron comiendo ambos durante el camino. Pero esta vez, numerosos testigos vieron a los dos chicos caminar por las calles y salir de la ciudad. Una vez lejos, Pomeroy atacó al niño con su navaja de bolsillo y lo mató. De acuerdo al reporte del médico forense, el niño luchó fuertemente ya que había numerosas heridas defensivas en brazos y manos. En ese sentido, el cadáver presentaba 18 heridas en el tórax, un ojo apuñalado, y lastimaduras profundas en el escroto. El cadáver fue encontrado el 24 de abril de 1874. Unos niños que jugaban en la playa descubrieron el cuerpo en la marisma de la bahía de Dorchester. Como era de esperar, las sospechas recayeron sobre Jesse y lo fueron a buscar a su casa para detenerlo, pese a que su mamá se negaba a que se lo llevaran. Los habitantes de la zona le hicieron un boicot a Ruth y a consecuencia vio quebrar su tienda. Tiempo después, cuando unos trabajadores fueron a hacer unas remodelaciones por parte del nuevo dueño, encontraron en el sótano el cadáver putrefacto de Katie Keren, el cual fue descuidadamente tirado en un montón de cenizas. El juicio. El caso Commonwealth, Pomeroy, se conoció en la Corte Judicial Suprema de Massachusetts, Condado de Suffolk, Boston, los días 9 y 10 de diciembre de 1874. En el juicio, el fiscal general abogó por un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. Después del juicio, solo bastaba que el gobernador firmara la sentencia de muerte y fijara una fecha para la ejecución de Pomeroy. Sin embargo, el gobernador William Gaston se negó a cumplir con esta responsabilidad ejecutiva. El único medio legal para salvar la vida de Pomeroy era a través del Consejo del Gobernador de Massachusetts, y solo si una mayoría simple de los 9 miembros del Consejo votaba a favor de conmutar la pena de muerte. Durante el año y medio siguiente, el Consejo votó 3 veces, las 2 primeras votaron confirmando la ejecución de Pomeroy,
y en ambas ocasiones el gobernador Gastón se negó a firmar la sentencia de muerte. En agosto de 1876, el Consejo realizó una tercera votación, de forma anónima, y la sentencia de Pomeroy fue conmutada por cadena perpetua en régimen de aislamiento. En la tarde del 7 de septiembre de 1876, Pomeroy fue trasladado de la cárcel del condado de Suffolk a la prisión estatal de Charlestown y comenzó su vida en régimen de aislamiento. Jesse Pomeroy contaba con 16 años y 9 meses de edad. En prisión, el joven Jesse aprendió distintos idiomas, incluidos el hebreo. Incluso un psiquiatra hizo constar que había aprendido alemán, y cito, con considerable precisión. Escribió poesía y estudió derecho, buscando incansablemente esos huecos legales que le permitirán recibir el indulto. También fue célebre por sus constantes intentos de escapar. En una ocasión desvió la tubería de gas que pasaban por su celda. Esto ocasionó una explosión que como consecuencia hizo que Jesse perdiera un ojo. Así pasó sus días en prisión, hasta el año de 1929, siendo ya un anciano con una salud frágil. Jesse Pomeroy fue trasladado al Hospital Bridgewater para criminales dementes, donde murió el 29 de septiembre de 1932.